Buenas tardes. Bueno, pues en este mundo en el que nos movemos de los medios, donde la pregunta más importante que se hace en todos los medios es cómo monetizar, cómo hacer crecer un negocio que la circulación está decayendo, todas estas dudas que tienen hoy los medios de comunicación que les hace cuestionarse sobre el futuro, y todos los medios están buscando continuamente cómo monetizar, cómo ampliar el negocio. Pues vamos a ver dos casos de éxito, uno más centrado en el print y otro más centrado también en la parte digital, ¿no? Son dos casos también distintos. Uno es como suplementos, revistas, para poder apoyar todo lo que es la difusión print, y otro también es de cómo los contenidos locales y monetizar por agruparse entre ellos, ¿no? Entonces va a comenzar Laura. Laura es directora general y editora de Taller de Editores, de TESA, que es un grupo, una empresa que pertenece al Grupo Vocento, ¿no? El Grupo Vocento es, con sede en Madrid, es el grupo de periódicos regionales más grande de España. Trabaja con 35 diarios regionales españoles y en la edición de revistas y suplementos. Tiene una maestría en marketing y administración de empresa, y entre 1999 y 2008 trabajó como directora de marketing del diario ABC. Previamente trabajó durante 10 años en destacadas posiciones en marketing estratégico en el sector del automóvil. Nos va a contar en qué consiste este modelo de negocio para apoyar a los impresos. Por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a Ricardo Drotti por invitarnos a la conferencia, a la Asamblea General de la SIP. Y bueno, voy a intentar explicarles o explicaros bueno, lo que nosotros consideramos que son digamos, las tendencias de consumo, las tendencias de los anunciantes en este momento, y por qué en ese contexto a nosotros nos ha ido muy bien y nos sigue yendo muy bien por todo lo que eso pueda servir de inspiración en otros mercados. Voy a empezar hablando de las 5 grandes tendencias, o lo que a mí me parecen 5 grandes tendencias en el consumo de los diarios o de los periódicos hoy en día. La primera, que parece muy evidente, pero es verdad que muchas veces se nos olvida, y durante estos años ha habido un montón de cambios, es que el contenido es el protagonista. Parece de perogrullo, pero no, porque en un momento en el que la competencia digital y la internacionalización de los medios, quien escribe, los periodistas, la fotografía, la información, son determinantes para poder navegar un poco bien en estos momentos de crisis. Y por tanto, si el contenido es muy importante, aunque la gente de Internet parece que no lo conoce, el contenido es caro de conseguir. Y por tanto, tener una pequeña dimensión o una mínima dimensión que te permita acceder a las fotografías, a los reportajes, a los periodistas, es un tema que es clave para poder mantenerse en una buena posición en estos momentos. La segunda tendencia importante, por lo menos en España y en los mercados que a nosotros nos rodean, es que el consumo de periódicos se está resintiendo, eso es una realidad, pero se resiente algo menos en el fin de semana. No sabemos muy bien por qué, aunque hay algunas ideas que yo creo que nos animan a pensar por qué esto ocurre. Bueno, los contenidos son más superficiales o más de titulares entre semana, y por tanto ahí son más fáciles de ser sustituidos por este gran mundo digital que parece que nos arrastra. Tenemos menos tiempo. En España también se produce una realidad con la falta o con problemas en la distribución. Al final, la menor venta de diarios y la menor venta de revistas hace que los puntos de venta, bueno, pues tampoco están pasando por un buen momento, y por tanto la menor distribución también afecta a la venta entre semana. Y es verdad que el consumo de periódicos en fin de semana se vincula con momentos de ocio. Al final, tu periódico, tu revista para desayunar, para tomarte
tu aperitivo antes de comer, después de comer, tienes un poco más de tiempo y parece que... Y es una realidad, no es solo una idea, que la venta en sábado y domingo está preservándose mucho mejor que la venta entre semana. La tercera tendencia es la importancia de los ingresos por difusión. Hemos visto durante todos estos años, o por lo menos es nuestro caso también en Vocento, cómo la publicidad en los años, sobre todo 2009-2010, tenía un peso en la cuenta de resultados del entorno del 60-70% y la difusión era menos relevante en términos de ingresos. Y en este momento, debido a la caída de publicidad, evidentemente, pero también se produce el efecto que tiene que ver con lo que les contaba al principio, que el consumidor está dispuesto a pagar por buenos contenidos y, por tanto, no le importa pagar un poco más con tal de obtener un buen diario. Me he permitido poneros ese pequeño cuadro en el que se ve lo que os digo. En el año 2007-2008 los ingresos por publicidad eran claramente superiores a los ingresos por circulación y en este momento los ingresos por circulación, debido a los dos efectos, evidentemente, están siendo más importantes en la cuenta de resultados y, por tanto, eso hace que la dedicación al producto y a los contenidos, si siempre ha sido nuestra vocación, cada día es más relevante. La cuarta tendencia, que yo creo que es clara también en todo el mundo, es que los contenidos de los periódicos se están arrevistando, valga el palabra. Al final, esos contenidos sustitutivos que nos da Internet, bueno, son menos sustituibles si son reportajes, si son fotografías, si tiene investigación detrás, si tiene buenos columnistas al final. Esa es la parte que parece que se nos va quedando. Y el quinto, para terminar, la quinta gran tendencia, que yo creo que es, por lo menos en nuestro entorno, muy rotunda y tiene que ver con los hábitos de consumo y con la gente, es que hay cada vez una demanda mayor, también por el peso de las redes sociales, por el peso del consumo en general, hay una mayor demanda de contenidos de lifestyle, de belleza, de fashion, de un poco todo este mundo que vemos en alrededor nuestro, en el internacional, de la celebrity, pero también no solamente ese mundo un poco superficial, pero también un poco en el mundo de la moda y de la belleza empiezan a tener muchísima dimensión. Y eso es importante porque son mundos que ahí les pongo la estructura o los 10 principales sectores que invierten en España y están señalados en amarillo sectores que tienen unos volúmenes muy importantes de inversión y que en el caso de la prensa tienen volúmenes muy pequeños puesto que no encuentran un entorno ni un acomodo importante en los contenidos. Cambio un poco el registro, hemos terminado de ver un poco las tendencias y pasamos a ver qué problemas, visto un poco con análisis, qué problemas tienen algunos diarios o hemos visto nosotros que hemos tenido frente a los anunciantes. A veces los periódicos o algunos diarios tienen coberturas raras. Yo he sido anunciante muchísimos años y al final cuando frente a la globalización y a la internalización de los contenidos, cuando te viene un periódico buenísimo pero que está en un sitio muy pequeño o en un sitio donde tus productos o tu ámbito de responsabilidad es muy superior, bueno, pues de repente coberturas o de una provincia o de una zona, pues te resulta un poco extraño que te vengan a vender según qué cosas. Los diarios tienen una enorme concentración de la inversión publicitaria en sectores que son los primeros o son de los que están en mayor medida abandonando el sector de la prensa. Desde luego, el caso es en España que tanto los clasificados como las esquelas que han sido core en los ingresos de los diarios, esos están encontrando maneras de comunicarse y de verdad que los dientes de sierra de las caídas están siendo espectaculares, empieza a caer un poquito, pero de repente parece que hay un abismo que se abre en nuestros pies y esto que eran ingresos muy sólidos desaparecen, pero también las finanzas, el automóvil encuentra maneras de segmentar, de hacer targets mucho más rentables en su criterio
que la prensa. Y en general en los diarios estamos muy concentrados en determinados sectores. Creo que este tema es importante. Evidentemente, al final vamos a hablar de las revistas, pero bueno, para según qué anunciantes y para según qué tipo de productos, los periódicos tenemos poco sex appeal. La verdad, eso hay que reconocerlo. Les falta color, les falta calidad en la impresión, a pesar de los esfuerzos y las inversiones de todos en máquinas, etcétera, etcétera. Pero bueno, los anunciantes se suelen quejar en general de que si exactamente el color, el pantone del ojo de la modelo no sale exactamente como yo tenía previsto. Los diarios también en general tienen dificultad, o los departamentos comerciales tienen una mayor dificultad para tratar las exigencias de los... Hablo de las nuevas áreas de comunicación, que son estas áreas en las que creen que todo se compra, todo pueden hacer que se publique lo que ellos quieren, porque vienen también acostumbrados de los mundos de las revistas, de los grandes grupos de revistas en el mundo, que tienen esta manera de darles cierta satisfacción sin comprometer el contenido y la calidad. Y luego hay una realidad, y es el incremento de la presencia de anunciantes internacionales. Muchas veces nos creemos que los anunciantes toman decisiones locales, pero cada vez más las decisiones de planificación, sobre todo las decisiones en lo referente a los grandes splits por medios, en las grandes marcas y en las grandes corporaciones vienen importadas. La decisión se toma en Francia, o se toma en Nueva York, o se toma en Londres, y al final el equipo de planificación local lo que tiene es la capacidad de repartir dentro de la asignación que le han dado por medio, y ese es un tema importante. Y salto al tercer capítulo que os quería contar antes de hablaros de taller de editores y de todas las cosas que yo creo que nos han llevado al éxito, y que por eso, por cumplir un poco todas estas tendencias que vienen ahora, yo creo que es innegable que estamos en un mundo de marcas. Las marcas sugieren emociones, arrastran seguidores. Todas las industrias quieren tener cuantas más marcas mejor. Las marcas tienen que estar perfiladas, tienen que estar segmentadas, tienen que tener un intangible que a la gente le haga comprar más una marca que otra. Estamos rodeados todos de impactos de marcas importantes, y a mí me gusta decir que en esta tendencia de consumo, que ya es una realidad, los diarios no son una excepción. Al final todos tenemos marcas. Nuestros periódicos, además de productos y además de medios de influencia, son marcas, y como tal tenemos que tratarlos. Y por tanto, en una editora, en un grupo de comunicación, invertir en crear marcas, en desarrollar marcas, es invertir en tu negocio, es invertir en lo que la gente después quiere consumir. Y después de haberos contado un poco cómo vemos este panorama, hago un salto en el aire y os cuento de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros desde 1987 estamos editando suplementos. Hay tres cosas que nos caracterizan. En este momento tenemos un liderazgo innegable sobre los suplementos y algunas revistas en España. Hay dos temas importantes. La gente piensa que cuando uno habla de suplementos cuché, lo de hacer contenidos o lo de la calidad periodística no existe. Nosotros estamos súper convencidos y trabajamos en que la calidad periodística es uno de nuestros activos, y creemos que esa es una de las razones que nos ha llevado al éxito. Y también nos hemos tomado muy en serio trabajar siempre con los anunciantes, intentando comprender sus planes de marketing, sus planes de lanzamiento, sus necesidades de comunicación. Nosotros, digamos que porque se entienda rápido, y por esta transparencia voy a pasar rápido, pero quiero que se entienda toda la estructura de negocio que uno puede tener si tiene una editora parecida a la nuestra. Nosotros editamos suplementos que los vendemos a editores de periódicos. Tesa nace hace, como os digo, casi 30 años, porque 10 periódicos regionales deciden juntarse para crear suplementos que les den servicio a todos, y por tanto editamos suplementos que vendemos a nuestros socios y a los que no son socios. Todo el que quiera pagar le damos un suplemento, respetando territorios. Y ellos utilizan esos suplementos para dar valor a su periódico de fin de semana, que en estos momentos es súper relevante. Nosotros
mantenemos la gestión de la marca, mantenemos la gestión de los ingresos publicitarios y de eso vivimos. Pero también editamos revistas que van al kiosco. Incluso hacemos cosas que ahora ya hay fórmulas mixtas en el que es un medio suplemento que después se le cambian 4 cosas y también va al kiosco o viceversa. Aquí hay un mundo en el que los editores de revistas están viniendo al mundo de los suplementos y los suplementos estamos navegando al mundo de los editores de revistas, incluso los internacionales. Editamos revistas para empresas, esto es un clásico, y después tenemos todo el mundo del negocio digital, que ahora en estos momentos, como no tenemos clientes y como no tenemos problemas de territorio, pues hacemos básicamente lo que queremos. Así que es un área de desarrollo muy importante. Como os decía, bueno, estas son cosas que han pasado en el tiempo, en la historia de TESA. Yo creo que es importante pensar en que yo llevo 7 años al frente de la compañía y siempre digo que si TESA no existiera habría que crearla, o habría que crearla ahora o hace 2 o 3 años, porque es verdad que la visión de negocio que tuvieron estos editores yo creo que en estos momentos se ha demostrado súper interesante desde la óptica del mercado. Las cifras clave que os las dejo ahí y las paso rápido, es decir, esto no es un secreto, se hace para ganar dinero. Además, reforzamos la influencia, pero evidentemente esto trata de ser un negocio, lo ha sido en los últimos 30 años y lo sigue siendo y esperamos que lo siga siendo durante un montón. Y antes de pasaros un vídeo en el que tengo interés que veáis cómo tratamos a los anunciantes, cómo les presentamos nuestros planes editoriales, quizá un poco al estilo de lo que hacen también las cadenas de televisión, os voy a contar muy rápidamente los 4 productos también por si os sirven de inspiración. Nosotros en este momento tenemos el Dominical líder en España a base de agregar territorios. Tenemos un liderazgo no solo en audiencia, no solo en difusión, en ingresos publicitarios. Somos el que más ingresos publicitarios tiene, pero además tenemos un reconocido liderazgo periodístico en cuanto a la calidad y en cuanto a los contenidos. En parte de nuestro ADN está que tenemos editores como clientes de nuestras revistas y, por tanto, tenemos que dar a nuestros editores revistas de calidad cada semana para que ellos, aun no editando estas revistas, se sientan orgullosos de dar estas revistas con sus periódicos. Tenemos una revista femenina desde hace 25 años, no sé por qué está eso en inglés, lo del Leading Brand for Women, pero bueno, tenemos una marca potentísima que en el momento en el que es verdad que las mujeres están tomando esta posición tan importante en el consumo y en muchas otras cosas, resulta que es una marca absolutamente transversal con un premium de calidad respecto de otras revistas españolas en el kiosco que no han sabido adaptarse a las necesidades de la mujer de clase media alta. En el caso de Mujer Hoy, además tenemos unas extensiones de marca que es muy evidente, pero que tenemos suplementos de moda, hacemos eventos, premios de belleza, premios de la mujer del año, etcétera, etcétera. O sea, aquí de verdad nos creemos que la marca Mujer Hoy nos ha dado y nos da para hacer un montón de cosas. Tenemos una revista económica que estaba a kiosco y, bueno, pues somos los líderes en el segmento en los semanarios de kiosco. Bueno, nos va muy bien, seguimos ganando dinero, así que la mantendremos. Después hemos hecho una aventura con una revista del corazón, que en vuestros mercados conocéis bien. Hemos hecho una alianza con una cadena de televisión que tiene un programa y esta es una revista de doble salida. Sale primero en el kiosco, después la cambiamos un poco y sale con los diarios que la quieren porque la venden. En fin, vamos sofisticando los procedimientos cada día más. Y después, yo creo que es importante, y esto está directamente copiado de las grandes editoras de revistas del mundo, tenemos una importantísima división de eventos y desarrollo de negocio. Nos creemos de verdad lo de que tenemos marcas, lo de que nuestras marcas tienen además un valor adicional a lo que es el puro contenido y, por tanto, somos capaces de crear premios, concursos, conferencias, cursos de formación, siempre emanando de nuestras marcas, y esto empezó siendo un germen muy pequeño, pero en estos momentos está siendo una de las áreas de enorme importancia para los anunciantes, que cuando empiezan a escaparse un poquito del papel, te siguen aceptando el papel porque además les das otras cosas.
Tenemos una división digital que, como os decía, es enorme. Enorme, quiero decir que aquí tenemos la suerte de que no tenemos que contar con nadie y, por tanto, hacemos un poco lo que queremos y lo pasamos bastante bien. Aquí jugamos a hacer un poquito de piezas audiovisuales. En fin, bueno, aquí podemos hacer pruebas, entramos, salimos, les vendemos cosas a los anunciantes. En fin, yo creo que es un área de futuro. Ahora me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, mal. Sí. Bueno, tenía dudas de si enseñaros un vídeo, dura 5 minutos, me vas a matar. Dale. Bueno, os pongo un vídeo que lo hacemos más o menos cada semestre, dependiendo de cuándo tenemos novedades editoriales. Agarramos la maleta y vamos a los 8 o 10 principales anunciantes y les contamos lo que vamos a hacer, de manera que ellos se sumen a nuestros proyectos. Bueno, es una manera de vender como otra cualquiera, pero son vídeos que nos dan bastante buen resultado. Y después termina el vídeo, tengo una diapositiva y ya se termina. Dale al vídeo. Dale al vídeo, Alejandro. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming, such a winter's day.
and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. If I didn't tell her I could leave today, California dreaming, such a winter's day. La da 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 da, la da da da, la da da da, la da da da. California dreaming, California dreaming. La da 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 da. Bueno, yo creo que Fernando me va a matar. Laura. Ya está. Nada más que yo creo que al final marcas, contenidos, periodismo, eventos y salidas por targets en persona, en papel, en digital, en audiovisual, lo que caiga. Yo creo que con unos activos de contenidos y de periodismo se pueden empaquetar y se pueden hacer un montón de cosas para seguir ganando dinero. Muchas gracias. Catherine nos va a contar un proyecto de cómo periódicos hiperlocales se pueden agrupar y convertirse en una plataforma. Y sin más tiempo que perder, Catherine Hayne is President and CEO of the City Media Press in London, Ontario, Canada. She has established a network of over 40 community newspapers in over 200 markets, primarily in Canada. She has more than 12 years of a digital media experience with integrated channels that include social, digital, and traditional marketing. She has recently launched a content wire for her publisher network that remains traditional content for mobile and non-traditional readers. She is an abstract artist and a yoga instructor. Thank you. Hello, thank you for having me today. I'm going to spend it's a truly bilingual session with French or Spanish and English. I'm going to talk a little bit about creating editorial content or editorial opportunities for your paper using digital. And typically the way we do that is repurposing existing content, leveraging our digital knowledge and experience, and then leveraging the network or really sharing our audience. We'll get used to this here. So we're from London, Ontario, not the big London, the small London, Ontario, Canada. That's our office right here. We're a small team of 10 people. I understand right now we might be the first or the only member of the association in Canada right now, so we're going to do a little bit to sort of bring on some more members from Canada, and hopefully host the conference in London, Ontario in 2018. Now, we refer to ourselves as being small but mighty Canadian network. We've really built ourselves up on the aggregation of small market advertisers, small papers, small market stories combined together create a lot of strength. And we have an audience of over 2 million on a monthly basis. We have 40 papers that are participating across our network, and we represent over 200 communities. So this gives you a sense of sort of our reach and our expansive markets. So essentially what we did is we were working with advertisers. We're really starting with something, trying to move my notes here. We really started with repackaging. The newspapers really wanted to generate revenue first, so really looking at how we help them. And this does apply to content. We're really taking our learning, what we learned from repackaging existing advertising content into digital, and applying it to content. It just gives you a bit of context of how we did that. They're focused primarily new audience, new revenue, and branding.
So we have 3 simple rules with everything that we take on. Create something good to start with, share it, leverage it anywhere that you possibly can, and make it easy for people to connect. So those are the 3 rules we follow with everything that we do. So here's an example just to give you some context of what we have been doing. Traditional ad in a newspaper before, after. We create something good, something shareable, something searchable, something where people can connect and really engage with it. And the results are pretty good. They're impressive. For one simple ad in a newspaper, we're getting almost 8,000 views on a monthly basis, which is substantial. The most interesting thing with this is the fact of where these people are coming from. The 2 small community newspapers could not achieve these kinds of numbers on their own. It was really an incremental or an additional or a digital audience that enabled us to do this. Traffic sources are coming from 50% are coming from search, so enabling all of that to be searchable, leveraging SEO, 25% from social so that it's easy for people to share it, and then the rest is coming from the shared audience from our network. So taking that principle and applying it to content is a really interesting idea. And typically as Canadians, we like to recycle, reuse. We don't like to sort of throw anything away. We took existing content from our newspaper partners and repurposed it and put it through the same process. We really were looking at, a what if. What if we can do this, if we can get 8,000 views on a menswear ad in a small market newspaper by applying those principles, what if we took a story that really wasn't generating that much traffic and applied the same principles? What would happen? So repackaging it again, applying the same principles. They want the same thing: new audience, more revenue, and branding. And really looking at the 4 core cornerstones that we use all the time. Foundation of storytelling, tell a good story, challenging best practices, leveraging technology and what we know of technology. Most of it we learned through advertising, and open new distribution channels. So here's an example of one of our typical newspapers. This is a small market paper in East Central Alberta. In this example, and I think a lot of our smaller market publishers are doing the same thing, cutting and pasting an article and putting it into the paper, onto the web. So they're really busy and they're sort of understaffed, under-resourced, as a lot of papers are in the small markets. And so taking that content, digital is almost an afterthought for them. So I'll walk you through an example. I found a story on their website that was exactly that. It was an interesting story. It had the ability to be a really good story. It had the ability to create some leverage online and the ability to share it across our network. So the story, I found one on sort of one of their featured pages. This is exactly what it looked like. They found an ancient bison bone, which is a dinosaur bone, 13,000 years old, and this is what the story looked like. And this is not uncommon. A cut and paste and moving it over and putting it onto the website is just exactly the best way to sort of get it up there as quickly as possible. But it has all the potential. So we took the story and made a good story out of it, created great digital content. It has different context. It was probably rewritten from a press release just before they went to press. So creating some context around it, finding some other opportunities to share content with other content creators around the same story to deliver a little bit more of an experience. So this is what the story looked like afterwards, and I'll share with you what I found and sort of where it goes. The digital story afterwards turns out bisons weigh approximately 2 tons, which is about twice the size of a Volkswagen, which makes a really interesting graphic. We discovered that their bison are extremely loyal and actually quite friendly animals and have always had this nature. And there's actually someone in East Central Alberta area that has a bison as a pet. Today, a modern bison as opposed to the ancient one, and sits in a. You can see here he's sitting in his Cadillac. He drives him around in his Cadillac. So we've got a video about that. Turns out that they're survivors. This bison, Sparky, was struck by lightning in 2013. I've got a great picture of Sparky with the burned back, not looking so happy about it, and again adding to the story and to the experience. Finally, interestingly enough, who knew that 13,000 BC, when we discovered that bison bone, it was the era when there were beavers were 2.7 meters high. So I found this picture from a museum and added that in and extra exposure. So now we've got a really interesting story. You know, everybody scrolls down and there are lots of pieces of information in there, lots of things that you can share. So creating the story, one piece. Now, how do we leverage what we know?
in order to generate some decent traffic and a decent audience around that. Story's fun and make it and it's engaging. So looking at the technology is really an important piece. So we did what we do with advertising. We started with A/B testing. Looking at headlines, so what works best. Took 3 headlines to determine which one was going to be the best, the one that had the most click-throughs. You know, when you're online, it's very different than when you're in a newspaper because you don't get much time for people to decide if they're going to look at you or not. So without going to clickbait, we wanted to have something that was really strong and powerful. So we optimized the headline and writing for SEO, which I'm sure you've seen lots of other papers do that. The headline that we came up with was, archaeologists found ancient 3,000-year-old thigh bone from a 2-ton bison in central Alberta, which sounds a lot more interesting than where we started from. We did A/B testing on the image to find out which images people were looking at and generated more clicks. And of course, we used analytics. And this is really an interesting piece. So as you know, when you have an article online, every article has their own ID, and you can sort of track that and see how it's doing. But what we did is we used sort of predictive technology to look at, as people were looking at the article, where did they come from and where did they go? And knowing where they went allowed us to put in another story underneath that was related content. So we started to predict where people would travel and what story they would want to have next to continue serving up more and more stories. Tagging and categorizing was also obviously very important, sort of looking at tagging and categorizing it under the brand of the newspaper. So ECA Review now has their own feed of all of their own interesting and original content. Tagging it as education and science is another 2 examples of bringing it in, just so that it's easy to find. So opening new channels was the next piece. Now we've got it all optimized, it's all ready to go. So opening new channels, pushing it out exactly the same way as what we did with advertising, through using social, using our networks, just to see where we can get this, you know, what kind of traffic we can actually generate on this story. Whoops. So we used, sorry, I missed one here. Created a new image for Facebook, something very different. Turns out with Facebook, putting the text on the front of the image is much more important because people don't want to read, they just want to look. And if you don't tell them anything, then they won't click. So putting the text over top of the image was critical. Looking at the hashtags, and so there's actually places online where you can put in the word dinosaur and create hashtag maps. Who knew that Jurassic Park was actually going to drive traffic to this bison bone story, but it did. So tweeted out using popular hashtags. And then creating a distributed model, and this is really something that we just sort of stumbled upon in terms of figuring out how much more traffic we could generate for the story. So six stories maximum, all of them sitting at the bottom. If you can imagine our network of 40 partners, each one of them at the end of each story would have these 6 stories sitting there. Not the same stories. Everybody would be sharing their content across the network. And really, we were challenged by the papers. When the papers were like, what are you doing? Is it really worth your time? You know, why bother was the biggest feedback when I went out to the papers and said, okay, this is what we're going to do next. We're going to take your content and do exactly what your content, what we've been doing to advertising, and run it through all of our channels, rewrite the story. They were worried. First of all, they questioned whether it was worth the effort. You know, are we really going to get that much more traffic that we're going to make any money off of this is the biggest question. The second thing they challenged me is they were worried about breaking up the story, sharing the story, or quoting outside sources, because they're used to having all of their own content within the context of their paper. The third thing they were worried about was the headlines. They didn't want us to get too manipulative in the sound of the headline or clickbaiting, but really we have to compete with everyone else and get that attention. So we continued with the sort of the process, and this is really what happened with the story. So the story comes in, the local portal would be the newspaper site. They submit their stories into our system where we have them all. We choose about 10 stories per paper and optimize them the way I just described. Then that gets fed into the network and spread out through all of the papers, as just like we would know as a newswire, except for these are small community stories that have been made or optimized. So it's kind of like the newswire turned upside down. Small stories optimized and pushed out through a network. The network effect is pretty astounding. So here's an example. This is the ECA Review newspaper. Now they carry 6 stories at the bottom of their site. There's another newspaper. They carry 6 stories that would also include the bison story. Because the bison story, even though it was a discovery in East Central Alberta, doesn't necessarily mean that it's not interesting to someone in Ontario.
So the results, oops, sorry, that's compressed or something. The results over 1 month, we went from 21, if you remember from the first, so in the first month we had 21 views. The newspaper got an additional 2,500 right on their site because we optimized the story. Still, you're probably thinking, well, how are you going to monetize that in terms of all the time? We pushed it through social media channels, including their Facebook pages, our network as well, and then we put it onto the network. On average, every paper that picked it up in the network, we got about 800 views per market. Ended up with 32,000. So that's a substantial increase over the 21 where we started from. Now, we're a big believer of these small things sort of add up. And I'll show you how that works, because really our success has always been an aggregation of small, not one big answer. So if we look at the average revenue, we're probably getting about $4 per thousand on views, just to give you an estimate. Using AdSense, we have local partnerships, we have ads on there, placements, that kind of thing. And typically $4, that's $4 Canadian, so $3 US and 14 pesos. So it gives you a sort of sense of how much this sort of revenue is, how much revenue we could generate from this. So even at 32,000, you look at that over the course of the month, you're lucky if you're making $100. So I think a lot of us, including a lot of the publishers that I was working with, still raise that question, why bother? The thing that we didn't take into effect was the lifetime of the story. So the story continues to produce that kind of traffic over time. And when we look at it over the course of a year, we're almost up, we're estimating that we're generating about $2,500 for one story. So what happened, two things were kind of interesting. One was only 13 papers picked it up the first time. So there's more papers to pick it up as we expand out to the new network and to the new papers in the network. And essentially what they're doing is they're sharing with their audience when they get to digital, right? So they're just sharing that exposure. And in exchange for participating, they would put their stories into the network. So everybody's either contributing and sharing audience. And so everyone benefits collectively. So an estimated revenue of $2,500 per story times 10 stories times 40 markets starts to add up and starts to make a significant difference. Not only in terms of dollars, but also in terms of audience. We look at that 32,000 views that we generated from the one story. We're probably up over 300,000 views in one single market, and then you start doing the math. So really interesting to look at how these small things can make a big difference. And sometimes those questions, why bother, it really is worth your while when collectively we look at the whole picture. So the results, everybody benefited. Every paper that was in the network generated more traffic. They had better branding because the branding was associated with the paper. They had incremental new dollars. The newspaper was not spending any more money because they were essentially using stories that already existed. And we have long lists of stories that have gone almost viral in terms of their exposure. Stories about 12-year-old genius that goes to university and someone who survives a car accident and finds their way through horseback riding. So there's lots of stories in those markets, and they have no idea, and they're sitting there in the back of their digital pages generating 21 views. So these small stories can drive new traffic. And I'd like to leave you just with a thought, is sort of think of what if. What if we expanded that idea? What if we looked at every paper that's here and they had 10 stories, and sort of collectively, where would we be with that kind of concept? And it creates some interesting ideas, raises some interesting questions, but I think there is something to be said for sharing audience when you come to digital is kind of a new way of thinking for a traditional publisher, but it certainly does benefit both building brand, revenue, and audience. Thank you.